La mayoría de gente que habitamos aquí este territorio, sobre todo en la parte sur en la cual nos encontramos, de la Laguna de la Cocha, que corresponde a las veredas de Ramos, Santa Lucía, Naranjal y Santa Isabel, la mayoría de sus habitantes se dedica a la explotación del carbón vegetal y a la explotación de la madera. Pues miramos el abandono de estos sectores. Por ser aislados, yo creo que no solo el Encano sufre de este abandono, sino todas las partes donde son aisladas. Viendo esa dificultad, nos venimos a esta vereda, donde, pues digamos, en el momento en que llegamos, la parte económica donde íbamos a subsistir necesariamente era del bosque, porque no había otra alternativa más. Entonces nos dedicamos de lleno a talar bosque, ¿no? En ese momento, porque esa era la única alternativa para que sobrevivamos las familias que nos habíamos venido de allá de la vereda Motilón. Dentro de eso pues tuvimos problemas también, ¿no? con la autoridad que es Corpo Nariño, porque ellos pues en su deber es preservar los bosques, ¿no? Pues igual, pero también nuestra necesidad también era de sobrevivir, de alguna manera sobrevivir para sacar adelante nuestras familias. Entonces era talar bosque. Es muy raro ver como gente en esta parte, porque la gente sale a trabajar hacia la montaña, entonces todos muy temprano salen por la mañana, 4 o 5 de la mañana salen a la montaña y están regresando nuevamente en la noche hasta sus casas. Sí hubo unos años que fueron difíciles, la gente de aquí dice aproximadamente unos 17 años, que fue muy difícil cuando la situación, sobre todo de desorden público, se dio a nivel nacional. También acá fuimos golpeados por ese desorden, por esa violencia. Pues al ver llegado la gente que nosotros siempre decimos la gente del monte, en ese tiempo la que más estuvo por aquí fue la FARC, ese fue el temor de toda la gente y yo creo que por eso se aisló el turismo, se aisló los familiares y se ha abandonado los trabajos de acá y hay tierras abandonadas. Tengo una pregunta. ¿Cómo llegó la guerrilla y cuándo llegó? Sí, la guerrilla pues empezó en el año 1995, ¿no? Y de eso pues cuando en el año 1997 que fue la toma del Cerro Patascoy, que allá como era la base que había del ejército, que ya cuando se la tomaron murieron bastantes soldados, ¿no? Y secuestrados, que sale por la televisión. A raíz de la presencia de la guerrilla aquí en esta vereda, las torres fueron construidas porque la subversión acá puso unas leyes o unas normas. El que se pasaba de tragos tenía que hacer un piso. No podía andar uno tarde de la noche, después de las 10 de la noche no podía andar. Entonces el que se pasaba de esa hora de andar también lo sancionaban. El que no asistía a mingas comunitarias también era sancionado. Estas torres son el emblema, el trabajo, el sufrir también y el miedo de una violencia que había en ese entonces, 1997. Yo fui víctima pues de la violencia por el hijo, pues porque el hijo, el verano, y le cuento cómo fue. Él cuando vino la primera vez que salió la guerrilla, y él lo habían bajado, que los venga a acompañar hasta aquí a Santa Lucía. Y de ahí se habían ido en lancha para abajo. Yo le dije a la mujer, pues, el muchacho le dije, ¿para dónde se fue el hijo? Dijo, vinieron unos de la guerrilla. A ella sí le habían avisado, somos de la FARC para que lo vaya sabiendo. Ya le habían dicho que los venga a acompañar acá a Santa Lucía, no, arriba donde vivimos nosotros, San Antonio. Había dicho, pues qué bueno, pues es que le dijo a la mamá, me llevan que los va a acompañar a Santa Lucía. Y más rato ya vengo.
Y total que no llega hasta ahora. Yo no quiero que pase lo que ha pasado con nosotros los adultos, pues ahora tenemos los niños que son las futuras generaciones de este país y entonces no queremos que se vuelva a repetir lo mismo que sucedió con nosotros. Yo en mi caso soy uno de los falsos positivos del conflicto armado, víctima entre el ejército y las guerrillas, entonces no quiero que les pase lo mismo. Yo en mi caso, el ejército incautó por allá abajo cilindros que fueron abandonados en el páramo y eso todo me lo pusieron a mí, porque sospecharon en mí que es que yo era uno de los subversivos de las FARC. Les explico esos punticos rojos donde he marcado con esas cruces, son líderes que han desaparecido, por lo menos en la cabecera corregimental. El primero que murió fue el secretario del corregimiento. En la cabecera también murió, cuando estaban organizando el resguardo indígena, un gobernador. Y así, en el puerto, Santa Clara, Santa Isabel, Santa Lucía, Romerillo, Casapamba. Ellos fueron muertos en manos de ellos. En este territorio del Encano, pues ha sucedido muchas cosas. La violencia ha traído muchas cosas malas para la comunidad. Aquí ha habido muertos, desaparecidos, desplazados. Por eso estas veredas de acá abajo ya un poco son un poco despobladas, porque mucha gente pues también se fue y ya no ha regresado. Buscamos visibilizar los hechos que han sido factores de violación de derechos humanos para la sociedad, pero también las personas y los sitios donde han ocurrido hechos de violación de derechos humanos, esto como una forma de aportar a la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas, a aportar a que no se olviden las víctimas y también al mismo tiempo exigir justicia y verdad en estos hechos. En ese sentido, hicimos un recorrido por diferentes sitios de la ciudad que arrancaban en la Plaza de Nariño y pasó por el Parque de San Felipe, fuimos al Jardín de la Memoria, a la sede del Pueblo Aguá y terminamos en la vereda Santa Lucía, donde es una comunidad que fue afectada por la presencia de las FARC durante muchos años. Se recuerda ahí el hecho del ataque al cerro de Patacoy, que está al lado de esta comunidad, y fuimos allá a hacer un acto de reparación colectiva, un acto de reconocimiento de esta comunidad como sujeto colectivo de reparación y a recordar, pero también a superar y a construir alternativas para que estas comunidades sigan adelante. Por la recuperación de la memoria histórica y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Alcaldía de Pasto rinde un homenaje a la comunidad de las veredas de Santa Lucía, Naranjal, Ramos y Santa Isabel del corregimiento El Encano, afectados por el conflicto armado interno. Comisión Pasto, Alcaldía de Pasto. Poco a poco fue llegando la calma, ¿no? Fue ya la desaparición de los grupos armados, o sea, duraron aquí aproximadamente, ¿no?, unos 4 años, fue muy difícil, pero después de ese tiempo también desaparecieron, ¿no? Al desaparecer guerrilla, paramilitares que hubo presencia, entonces también ya sigue luego el ejército.
incertidumbre, queda el miedo, queda también como la pregunta, ¿no?, acerca de qué pasó, por qué, porque muchos no supieron por qué, unos simplemente porque estaban en la casa y desaparecieron, los invitaron y se fueron. No se sabe si fueron amenazados o por qué se los llevaron. Vuelve también el turismo, aunque esta zona es poco visitada, pero sí hay algo de turismo que llega hasta esta parte de la Cocha. Entonces, al volver el turismo, pues ya uno se siente como más en relación con las personas también que están afuera, que lo rodean. Aquí tenemos los páramos sazonales, por lo menos el Frailejón, tenemos senderos ecológicos, las torres que quedaron un símbolo de recuerdos. En sí son esas torres un atractivo turístico, hermoso, ¿no? Y desde aquí todavía todavía existimos, gracias a Dios, con ese valor estamos aquí para continuar. Siempre el sueño acá ha sido tener algo de apoyo y colaboración de parte de las entidades del Estado, ¿no? Hay pobreza económica porque en sí el trabajo, la explotación del carbón y la madera no es que genere muchos recursos económicos, entonces eso genera pobreza, tanto económica como también esa pobreza que hay de relación, por lo que no hay el tiempo por ir a trabajar al monte, entonces no hay el tiempo de compartir entre padres, jóvenes y niños, por el mismo hecho de que hubo violencia, algunos padres desaparecieron, entonces unos niños tuvieron que crecer con los abuelos, todo eso genera ruptura y esa ruptura de la familia también se ve en pobreza de afecto. Por la distancia en la que nos encontramos, muchos niños no tienen la opción de seguir su bachillerato. Aquí tenemos hasta el grado 5º de primaria, pero ya para salir el 6º en adelante tienen que atravesar toda la laguna, el colegio queda en la cabecera del corregimiento. Entonces ha sido un poco complicado y muchos llegan hasta el grado 5º y siguen trabajando con sus padres en el monte. Cuando ahora se habla tanto de lo que es el cuidado del medio ambiente, dice, nosotros sabemos que estamos causando un daño a la naturaleza, pero es que si dejamos de hacer esto, dejamos también de comer y nos podemos morir. ¿Y quién nos va a dar? Siempre dicen. Entonces sí ha habido el llamado al gobierno para que apoye, sobre todo con los proyectos productivos, con la sensibilización, capacitaciones a la misma gente. Antes, pues, una que pues vivíamos, digamos, pues uno se sentía como perseguido, ¿no? Porque era de la entidad que venía a controlar esto, decía, pues es ilegal, y uno se sentía así, como que estaba haciendo algo ilegal. Igual, pues claro, uno lo hacía por necesidad, porque a nosotros, digamos, desde nuestro ser, nos nacía era conservar el bosque, no talar, porque uno iba al monte y no, pues se sentía esa cosa que estaba haciendo algo malo, ¿no? Entonces no. En cambio ahora no, estamos cultivando un producto, lo sacamos de la mejor calidad, porque aquí cerca de la ciudad de Pasto va excelente, lo cosechamos y lo llevamos, porque el carbón, como les digo, es solamente para suplir. Ahora ya podemos cumplir con la escuela, digamos, porque eso a veces tampoco se puede cumplir, porque el carbonero, digamos, le piden para el restaurante, le piden para el uniforme, que a veces ni para el uniforme se podía cumplir, ni siquiera, digamos, comprar un celular, que es importante también, ¿no? Entonces ahora en cambio sí ya cumplimos con todas nuestras obligaciones, tanto con los bancos, en la comunidad, en las mingas, se cumple con todo, porque si no, pues más uno preocupado en la montaña, se descuidaba de todo. Pero luego esta nueva alternativa, la parte piscícola, fue la alternativa económica que hasta hoy nos ha sabido y estamos viviendo de una manera más digna y conservando los recursos naturales. Sobre todo acá decimos, bueno, estamos en La Cocha es un sitio muy bonito para lo que es su explotación,
conservándola para hacer la explotación económica, pues, pero hace falta mucho más que mostrar. O sea, bueno, ya viene el turista y no tenemos que ofrecer, que mostrar, entonces sí hace falta algo de capacitación y sobre todo esa opción que se dé a las personas para poder cambiar de trabajo. Esperamos que se continúe el turismo hacia la base que era del Patascoy, donde hoy quedan leyendas nomás. Y el cerro continúa ahí para llevar a pasear a colombianos y extranjeros a mirar unas cochas que hay hermosas, donde podemos acampar y podemos seguir ofreciendo nosotros los de aquí de Santa Lucía. Los esperamos con los brazos abiertos, que vengan a visitarnos y nosotros para poderles contar historias de lo que tenemos aquí en este rincón de Nariño.